Hola, un saludo especial para ti que te encuentras conectado con esta serie de videos que tienen como propósito último brindarte algunos elementos de valor para tu crecimiento humano y desarrollo espiritual. Estamos documentando toda una serie de videos que nos permiten poder analizar el encuentro que tiene Jesús y un escriba. El escriba se le acerca y le dice: Señor, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús responde: Shema Israel, el Señor es uno. Esa respuesta nos lleva al primero de los mandamientos, que es aprender a escuchar como una condición indispensable para lograr una relación y que de esa relación surja el amor como esa fórmula que nos permite darnos en totalidad. Y hablábamos también que la obediencia es un elemento fundamental a través del cual demostramos el amor a Dios. Ayer comentábamos, por el contrario, cuál es el amor al prójimo. Porque el escriba le pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le responde contándole una parábola, como acostumbraba hacerlo con su auditorio, para que nosotros mismos descubramos elementos importantes de la respuesta a la pregunta que le hacemos. En este caso, el escriba le dice: ¿y quién es mi prójimo? Comentábamos que si para amar a Dios debemos comenzar por escucharlo, para amar al prójimo debemos empezar por la mirada. La mirada, una mirada que nos permita ver profundamente al otro, una mirada que cambie la perspectiva del otro, una mirada que nos permita reconocerlo, una mirada que nos permita abrir nuestro corazón y sentir compasión por el otro, y que esa compasión nos lleve a la actitud de acercarnos y acercándonos poder ver la realidad. Solo cuando nos acercamos al otro podemos ver lo que le sucede, lo que siente, lo que piensa, cuál es su humanidad, para poder con ella sentir compasión y darle aquellos elementos que necesite, como curar sus heridas, vendarlas, darle aceite, vino, montarlo en nuestra cabalgadura y permitirle que tenga una restauración, una sanación. La mirada es el principio del amor al otro. Pero el mandamiento dice: amar al prójimo como a nosotros mismos. Es decir, que no podemos llegar a amar al otro sin antes hacer una revisión profunda de cómo nos amamos a nosotros mismos. Es una invitación a la autoestima, al autoconcepto, a nuestra propia consideración. Entonces, ¿cómo nos miramos a nosotros mismos cuando estamos frente al espejo? ¿Qué decimos de nosotros mismos cuando estamos en ese diálogo interior? ¿Qué nos decimos? ¿Cómo nos definimos? Es importante. ¿Cómo nos acercamos a nosotros mismos? ¿Qué tipo de compasión expresamos hacia nosotros mismos cuando nos equivocamos, cuando erramos, cuando fracasamos? ¿De qué manera vendo yo mis heridas? ¿De qué manera yo restauro mi propia vida? ¿De qué manera me sano? ¿A quién recurro? ¿Cómo lo hago? Es importante que consideremos todas estas cosas, porque el amor a los demás depende de la consideración a nosotros mismos. Solo cuando hemos experimentado compasión, misericordia, nos hemos sanado, nos hemos restaurado, hemos iniciado una vida nueva, hemos despertado, podemos entonces ver con una mirada que es la mirada de Cristo. Ahora, no conocemos el nombre del samaritano, conocemos las acciones que tuvo el samaritano. Es importante reconocer este aspecto, porque el samaritano practica en el dar algo maravilloso que se llama la generosidad silenciosa. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, dice el Señor. Nos invita esta parábola maravillosa del buen samaritano a la ética del cuidado del otro, una ética que hace falta en nuestra sociedad, una ética que debemos incorporar en el pénsul académico de los niños, jóvenes, adolescentes, universitarios, empresas. La ética del cuidado del otro, que comienza con la mirada. ¿Cómo estamos mirando al otro? ¿Cómo nos acercamos? ¿Qué tipo de sentimientos y emociones experimento cuando me acerco a la realidad del otro? ¿Cómo restauro al otro? ¿Cómo vendo sus heridas? ¿De qué soy capaz yo? ¿Hasta dónde puedo llegar?
subirlo a mi propia cabalgadura? ¿Colocar mi mano en la forja, tomar dinero y cuidar de él? Esta es una práctica de la ética del cuidado del otro. Una ética que se extiende a la naturaleza. Una ética que se extiende a los bienes públicos. Una ética que se extiende a la forma en cómo se gobierna y en la forma en cómo se es gobernado. La práctica de la ética del cuidado del otro, un desafío para nuestra sociedad del siglo XXI, que nos propone Jesús en un ambiente de la parábola del buen samaritano. El amor a Dios comienza con aprenderlo a escuchar. El amor a sí mismo, el amor al prójimo, comienza con aprender a mirar al prójimo y a vernos a nosotros mismos. La parábola nos menciona que el samaritano llevaba vino y aceite, dos elementos que servían para curar, para restaurar las heridas. Pero en el ambiente teológico bíblico podríamos decir que el aceite es la presencia del Espíritu Santo. Este hombre es movido por el Espíritu Santo para obrar con misericordia, para obrar con compasión, para tener ese acercamiento genuino y mirar las heridas y restaurar las heridas de este hombre que está moribundo debido al asalto de algunas personas que encontró en su camino. Es decir, que la dignidad del otro se restablece cuando yo aprendo a despertar con la fuerza del Espíritu Santo y puedo obrar, puedo tener los mismos sentimientos de Cristo, la misma compasión cuando Él dice: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, porque en mí encontraréis reposo. Finalmente, Jesús le propone una pregunta al escriba y le dice: ¿cuál de los tres crees que ha obrado como el prójimo? Y el escriba dice: aquel que fue movido a misericordia, a tener compasión. El Señor le dice: has dicho bien, haz eso y vivirás. Esa respuesta de Jesús es importante porque el prójimo soy yo. Entonces el amor al prójimo, es decir, el amor a sí mismo, refleja el amor que puedo sentir y experimentar por los demás. No puede un ciego guiar a otro ciego, porque los dos caerán en el hueco. Primero debemos despertar nosotros, tener el nuevo nacimiento nosotros, amarnos a nosotros mismos, no de una manera narcisista, sino de una forma auténtica, como Dios nos propone en el Evangelio, que nos amemos, mirándonos, acercándonos a nosotros mismos con compasión, teniendo verdaderos sentimientos y pensamientos como los pensamientos de Cristo, obrando con rectitud hacia nosotros mismos, considerándonos importantes, hijos de Dios, redimidos y rescatados por la sangre de Cristo. Bien, hermanos, hemos concluido esta serie de videos relacionados con el escriba que se acerca y dialoga con Jesús de Nazaret. Te invito a que mañana continúes conectado con estos videos para que no te pierdas la próxima historia, a la cual le vamos a dedicar mucho tiempo, porque es necesario que profundicemos mucho algunos temas que tiene este nuevo encuentro de Jesús y una mujer. Mañana sabrás quién es esa mujer que se encuentra en una circunstancia con Jesús de Nazaret. Comparte con quienes deseas este mensaje, este enlace, y conviértete en un multiplicador de buenas noticias. Bendiciones.